El día de hoy vamos a repasar el concepto de dominio y rango de una función. Inicialmente, miremos que el concepto de función dice que es la relación entre un conjunto de salida, que lo llamamos dominio, y un conjunto de llegada, que lo llamamos rango. Pero existe una condición principal, que a cada elemento del conjunto de salida le corresponda solo un elemento del conjunto de llegada. Este será el dominio y este será el rango, y se está cumpliendo. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno de llegada. Aquí también vemos que se cumple el concepto de función. No importa que esta b corresponda al número 1 y corresponda al número 4, pero cada elemento del conjunto de partida solo tiene un elemento del conjunto de llegada. Acá podemos ver otro ejemplo. Este es el dominio 1, 2, 3, 4, 5, y el rango será la A. Cada elemento del conjunto de partida solo le corresponde uno de llegada, no importa que sea el mismo para todos. Para hallar el dominio, siempre vamos a mirar el eje horizontal y lo vamos a representar con la letra D. El dominio siempre tiene que ver con el eje horizontal y el rango tiene que ver con el eje vertical y lo vamos a representar con la letra R. Si observamos esta gráfica, esta función, observamos que en el eje X ella existe desde acá hasta acá, por eso el dominio de esta función es este espacio y está en el eje X, y el rango es este espacio y está en el eje Y. Dominio eje X, rango eje Y. Es la manera de identificar gráficamente el dominio y el rango. Ahora vamos a hacerlo analíticamente. ¿Cómo se halla el dominio y el rango analíticamente? El dominio, siempre tenemos que observar la variable X. El dominio siempre serán los números reales y se escribe reales o este intervalo entre menos infinito e infinito, entre paréntesis, excepto en los siguientes casos. Entonces, el dominio siempre será los reales, pero tendremos que mirar unos casos especiales, que son los que tenemos que analizar analíticamente. Primero, si X es una función racional, o sea, si la X está en un denominador. Segundo, si la X está dentro de una función radical de índice par, o sea, si la X está dentro de una raíz cuadrada, cuarta o sexta, y así sucesivamente. O si la X es una función logarítmica. Entonces, observamos la X y se presenta en una de estas funciones, tendremos que hacer un análisis analítico más detallado. Vamos a observar un ejemplo. Sea la función f de x igual a x cuadrado más 4. También puedo escribir y igual a x cuadrado más 4. Se puede escribir de las dos formas y no hay problema. Entonces el dominio, cogemos la función y observamos a x. Y observamos que x no está dentro de una función racional. Observamos que x no está dentro de una raíz cuadrada o raíz cuarta. Y observamos que la x no está dentro de un logaritmo. Entonces ya podemos sacar la conclusión que el dominio son los reales. Y lo podemos escribir que son los reales o el intervalo entre menos infinito y infinito abierto, por eso lo escribo entre paréntesis. Para sacar el rango vamos a tomar esta función y vamos a despejar a x. Siempre que hallemos el rango tenemos que despejar a x de la variable, y entonces los cambiamos de posición. Este 4 lo pasamos a restar, y si necesitamos la raíz, la x sola, tenemos que sacarle raíz cuadrada y me queda esta función. Entonces, ya como despejamos a x, vamos a observar a y. ¿Y qué pasa con y? Que esto que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, porque las raíces cuadradas solo está definida para los números positivos. O sea que y menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Tenemos que resolver esa desigualdad. Entonces la resolvemos. Y menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Este menos pasa al otro lado, más, queda y mayor o igual que 4. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que 4? Los que empiezan en 4 y terminan en infinito, incluyendo el número 4. Por eso tengo que escribir el intervalo entre 4 e infinito, aquí con corchete y aquí con paréntesis. Entonces ahí encontré el dominio y el rango de esta función. Para el dominio miré a x, para el rango observé a y, pero habiendo despejado a x. Aquí tengo la gráfica, me ubico en 4. Y este será el intervalo para el rango de esa función. Vámonos a ver en la función racional. Aquí la x aparece en un denominador.
Este x menos 8 tiene que ser diferente de 0, porque 5 sobre 0 no existe, entonces tengo que decir que x menos 8 es diferente de 0. Ya vemos que el 8 va a ser ese número, pero entonces usted iguala x menos 8 igual a 0, despeja la x y descubre que x igual a 8, o sea que 8 es el número que no puede tomar x, o sea que el dominio de esta función son todos los reales excepto el número 8, son todos los reales excepto el número 8, dominio todos los reales excepto el número 8, eso quiere decir, y lo coloco entre llaves porque es un elemento. A todos los reales le quito el 8 de esa función, ya no es, solo es graficar la recta numérica, el 0 y ubicar el 8, sería como la gráfica de ese dominio. Para hallar el rango, tomo la misma ecuación y despejo esta x, voy a cambiar este de posición con este, así, y este, luego despejo la x, esta está restando, lo paso a sumar, y nuevamente observo a y veo que y no puede tomar el valor de 0. Cuando y toma el valor de 0, esto da indeterminado, por eso el rango de esta función son todos los reales excepto el número 0. El número 0 no puede tomar ese valor. Entonces trazo mi recta, ubico el 0 y esa sería la gráfica. Rango todos los reales excepto el 0, porque el 0 está en el denominador y no puede ser igual a 0. Miremos otro ejemplo. Vámonos ahora con una función de radical par. Aquí tengo y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3x menos 28. Vuelvo y repito, esto que hay acá es la restricción, esto que hay acá tiene que ser mayor o igual que 0. Acá lo tengo, x al cuadrado menos 3x menos 28 es mayor o igual que 0. Vamos a factorizar dos números que sumados den menos 3 y multiplicados den menos 28. Haciendo el procedimiento descubrimos que esos números son menos 7 y más 4. Acá los tengo, menos 7, x menos 7 por x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Esto lo voy a hacer a través de factores o por el método que conocemos comúnmente como cementerio. Entonces, para hacer este método, primero tenemos que trazar nuestra recta numérica, ubicar el primer factor y ubicar el 0 de ese factor. El 0 de ese factor es 7. Y sabemos que de aquí hacia la derecha va a ser positivo y aquí hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Sí? Luego ubicamos el otro factor. Ubicamos el 0 que quedaría por acá en menos 4. Y sabemos que de aquí para allá va a ser positivo y acá para allá va a ser negativo. Ya tenemos la gráfica. Solo falta obtener signos. Vemos que este por este me da positivo. Entonces vamos a ver el factor azul por el factor verde donde da positivo. Menos por menos da más. Acá en este intervalo da positivo. Menos por más da menos. En este da negativo. Más por más da más. Entonces ya vimos que donde la multiplicación de estos dos factores da positiva de acá hasta acá y de acá hasta acá. Por obvias razones la solución entonces será desde menos infinito hasta menos 4 con corchete unido de 7 a infinito. Ese será el dominio. Vámonos para el rango. El rango, tengo mi ecuación y tengo que despejar a x. Los cambié de posición. Para yo eliminar esta raíz tengo que elevar todo al cuadrado. Cuando elevo esto al cuadrado, elimino la raíz. Y por obvias razones tengo que elevar esta al cuadrado. Luego traigo la y a restar y obtuve una ecuación cuadrática en función de y. A vale 1, b vale menos 3 y c vale todo esto que hay acá. Factorice el menos. Menos 28 menos y cuadrado. C es todo este valor. Y voy a utilizar la cuadrática. Aquí la utilizo la cuadrática. B vale menos 3. Entra positivo más o menos. Menos 3 al cuadrado. Menos 4. Por A que vale 1. Por C que vale todo esto. Operando. Menos por menos me da más. 3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado siempre va a dar 9. 28 por 4 da 112. Y 4 por y cuadrado da 4y cuadrado. Luego sumo estos dos y obtengo esta ecuación.
Ahora, como estudio tratando de obtener el rango, tengo que mirar qué pasa con y. Y lo que hay en esa raíz tiene que ser positivo. Ya me quedó esta característica. Lo que hay en esa raíz tiene que ser positivo. Y cuando yo observo esto, digo, no importa qué número, por qué número cambie la y, esto siempre va a dar positivo porque esto va a dar al cuadrado. Entonces podría sacar la conclusión que el rango son los reales. Viendo la ecuación, se puede decir que el rango son los reales, pero analizando un poco más la ecuación de la función radical con exponente par, que es esta, vemos que el rango no son los reales de las funciones radicales. Y entonces esta es la función radical. Podemos sacar la conclusión de que el rango de la función, esta fue la función, es desde 0 a infinito, incluyendo el 0. Acá lo tenemos de aquí hacia arriba. Entonces este proceso analítico tenemos que tener mucho cuidado para mirar bien el rango, porque acá estábamos diciendo que eran los números reales. Entonces es muy bueno ayudarnos de los graficadores para estar completamente seguros y no cometer un error. Vámonos para la función logarítmica. Y igual al logaritmo en base 3 de 2x más 5. Esta es otra de las restricciones. Entonces yo siempre que tenga una función logarítmica debo que resolver la desigualdad que hay acá. 2x más 5 es mayor que 0. Porque los logaritmos viven después del 0. No incluyen el 0. Despejo el 5. Está restando. Está sumando, pasa a restar. Este pasa a dividir. Y me queda que x mayor que menos 2,5. Gráficamente, esta es la recta numérica. Ubico el menos 2,5. Trazo el eje. Y estos son los números que quedan mayores a menos 2,5. Desde menos 2,5 hasta infinito. No incluyo, coloco paréntesis porque aquí no puede ser igual. Tiene que solo ser mayor. Si fuera mayor o igual, aquí se iría un corchete. Entonces esta es la solución para el dominio. Y ya para el rango, tomamos la función, esta función, y tenemos que despejar a x. Pero esto lo vamos a hacer por análisis y comparación de funciones. Vamos a mirar esto. 8 es 2 al cubo. Lo que quiere decir que 2 es la raíz cúbica de 8. También se cumple. O lo que quiere decir que 3 es el igual al logaritmo en base 2 de 8. Lo que quiere decir que 2 a la 3 es igual a 8. 2 a la 3 es igual a 8. O si nos vamos para esta ecuación, comparamos estas dos, diríamos que 3 elevado a la y es igual a 2x más 5. Siguiendo analogía en estas dos ecuaciones. Vuelvo y repito. 2 a la 3 es igual a 8. O sea, 3 a la y es igual a 2x más 5. Entonces, aquí lo hacemos. 3 a la y es igual a 2x más 5. Y aquí vamos a despejar a x. 2x igual a 3y menos 5. Luego pasa el 2 a dividir. Y vamos a mirar la y. La y no está dentro de una raíz. No está en un denominador. Ni dentro de un logaritmo. Por lo tanto, el dominio, el rango, serán los números reales. Entonces ya hemos obtenido el rango de esta función. Así se procede el análisis de las funciones. Estaremos haciendo otros